de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, para la clase de Derecho Procesal Mercantil. El día de hoy venimos a presentar el tema de el concurso mercantil. Fue el primer ordenamiento que reguló la materia de quiebras. Fue la Ley de Bancarrota de 1853 y regulaba la cesación de pagos de un comerciante por falta de liquidez. Cuando surge el Código de Comercio de 1854, la Ley de Bancarrota se incorpora a él, por lo que la quiebra continuó rigiéndose no solo por el Código de 1854, sino que también por el Código de 1884 y 1889. Esto fue hasta 1943, cuando se desprende del contenido del Código de Comercio y surge la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la cual surgió como una medida de protección a aquellas empresas mercantiles, en caso de que pudieran caer en desgracia. Pero no solo eso, sino que además se incorporaron instituciones de gran utilidad, desconocidas por el Código de Comercio, tales como la suspensión de pagos y el convenio preventivo. La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos propuso soluciones que permitían la recuperación de la empresa y, en caso contrario, su enajenación, esto como una unidad productiva. Sin embargo, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos fue abrogada el 12 de mayo del 2000, cuando se publicó la Ley de Concursos Mercantiles. Pero, ¿qué es el concurso mercantil? Es el procedimiento jurisdiccional al que se somete un comerciante cuando incumple con el pago de sus obligaciones, que tiene por objeto lograr la conservación de la empresa del comerciante, mediante el convenio que éste suscriba con sus acreedores, reconocidos o en su defecto, vender la empresa, sus unidades productivas o los bienes que le integran para pagar a los acreedores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del concurso mercantil? Entre sus objetivos destaca impulsar el crecimiento económico sano y sostenido que otorga oportunidades de desarrollo a toda la población, con un ofrecimiento de certidumbre y confianza en la solución de conflictos entre particulares. También, lograr la conservación de la empresa del comerciante, mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. O en su caso, declarar la quiebra, que es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas o de los bienes que le integran para el pago de los acreedores. Sin embargo, su objetivo principal consiste en buscar primero salvar la empresa, para así evitar pérdidas que una quiebra pudiese traer a sus acreedores. Si la quiebra no puede evitarse, se tendrá que desmembrar la empresa, esto para pagar los montos adeudados a los acreedores del comerciante en la mayor medida posible. Si el fracaso de la empresa no se debe a un comportamiento doloso o a la negligencia grave del dueño, no tiene que haber consecuencias penales ni castigos hacia dichas personas. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del concurso mercantil? El derecho concursal se relaciona con el derecho constitucional porque este último regula algunos privilegios en el crédito de acreedores que no se regula para otros créditos, y es ahí donde muchos atacan a la ley de concursos mercantiles como inconstitucional. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el derecho concursal actúa en situaciones extremas, o bien excepcionales, en condiciones con fuerza y alcances especiales. La naturaleza de dichas soluciones que ofrece, ya sea su modificación o suspensión, son razones que dan pie a que se discuta si el concurso mercantil es constitucional o inconstitucional, en el sentido de que es desproporcional y va en contra del deudor, no teniendo equidad en el procedimiento. Sin embargo, esto no es tan cierto, ya que proporciona en todo momento su derecho a defenderse y la ley busca la preservación de la unidad económica, denominada empresa. Ahora es momento de hablar de la sentencia del concurso mercantil. El artículo 42 de nuestra legislación aplicable nos dice que sin necesidad de citación, el juez dictará la sentencia que corresponda, esto dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo, para la formulación de alegatos, considerando lo manifestado, probado y alegado por las partes, además del dictamen del visitador. El artículo 43 nos menciona los requisitos que debe contener la sentencia de declaración de concurso mercantil. Entre ellos está el nombre, denominación o razón social, y domicilio del comerciante, o en su caso, el nombre completo y domicilios de los socios ilimitadamente responsables, la fecha en que se dicte, la fundamentación de la sentencia en términos de lo establecido en el artículo 10 de esta ley,
así como una lista de los acreedores que el visitador hubiese identificado con la contabilidad del comerciante. La orden del instituto para que se designe al conciliador a través del mecanismo aleatorio previamente establecido. La declaración de la etapa de conciliación, salvo que se haya solicitado la quiebra del comerciante. La orden al comerciante de poner de inmediato a disposición del conciliador los libros, registros y demás documentos de su empresa, así como los recursos necesarios para sufragar los gastos de registro y las publicaciones previstas en la presente ley. El mandamiento al comerciante para que permita al conciliador y a los interventores la realización de las actividades propias de sus cargos. La orden al comerciante de suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efecto la sentencia de concurso mercantil. También debe contener la orden de suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante. La fecha de retroacción, la orden al conciliador de que se publique un extracto de la sentencia, así como también la orden al conciliador de inscribir la sentencia en el registro público de comercio, que corresponda al domicilio del comerciante y de todos aquellos lugares en donde tenga una agencia, sucursal o bienes sujetos. También contendrá el aviso a los acreedores, para que aquellos que así lo desean soliciten el reconocimiento de sus créditos, y por último, la orden de que se expida a costa de quien lo solicite, copia certificada de la sentencia. Además, el artículo 44 nos dice que al día siguiente de que se dicte la sentencia que declare el concurso mercantil, el juez deberá notificar personalmente al comerciante, al instituto y al visitador, así como también a los acreedores cuyos domicilios se conozcan y a las autoridades fiscales competentes. A estas se les notificará por correo certificado o por cualquier otro medio establecido en las leyes aplicables. También, al Ministerio Público se le notificará, esto en caso de que sea el demandante por oficio. El artículo 45 nos dice que el conciliador, dentro de los 5 días siguientes a su designación, podrá solicitar la inscripción de la sentencia de concurso mercantil en los registros públicos que correspondan, y hará publicar un extracto de la misma en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad, esto donde se sigue el juicio. En el artículo 46 encontramos que transcurridos los 5 días contados a partir del vencimiento del plazo para la publicación de la sentencia, esto sin haberse publicado, cualquier acreedor o interventor podrá solicitar al juez que se le hagan entrega de los documentos necesarios para hacer las publicaciones. Y el juez, en todo momento, proporcionará los documentos a quien primero se los solicite. Los gastos correspondientes serán créditos contra la masa. El artículo 47 nos dice que la sentencia producirá efectos de arraigo del comerciante, esto para efecto de que no pueda separarse del lugar de su domicilio. Último, el artículo 48 nos dice que la sentencia que declare que no es procedente el concurso mercantil ordenará que las cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad a la misma. Y a su vez, la sentencia deberá ser notificada personalmente al comerciante, o en su caso, a los acreedores que lo hubieran demandado. En todos los casos deberán respetarse los actos de administración legalmente realizados. También, el juez condenará al acreedor demandante o al solicitante a pagar los gastos y costas judiciales que serán calculados como si el negocio fuera de cuantía indeterminado. Esto de acuerdo con las normas generales que regulan la materia arancelaria en la entidad federativa de que se trate, incluidos también los gastos y honorarios del visitador. Todo esto consagrado en la Ley de Concursos Mercantiles. Ahora es momento de conocer los supuestos para que pueda ser declarado el concurso mercantil. Para que pueda ser declarado en concurso mercantil, se requiere de varios supuestos. Inciso A. La existencia de un comerciante. Inciso B. El incumplimiento generalizado de ese comerciante en el pago de sus obligaciones. E inciso C. La pluralidad o multiplicidad de acreedores del comerciante. Respecto al primer supuesto, el comerciante es aquella persona física que hace del comercio su ocupación ordinaria y las personas colectivas constituidas conforme a las leyes mercantiles. Ahora, la cesación general de pagos consiste en el incumplimiento de obligaciones en el pago a 2 o más acreedores, y esto se presenta de 2 formas. En un primer término, tenemos que cuando las obligaciones vencidas tienen por lo menos 30 días de haber vencido y representan el 35% más de todas las obligaciones a cargo del comerciante, esto a la fecha de presentación de la solicitud de concurso. En segundo plano,
encontramos que es cuando el comerciante no tenga activos para hacer frente por lo menos al 80% de las obligaciones vencidas, esto hasta la fecha de la demanda. Es importante mencionar que se considerarán activos al efectivo en caja y los depósitos a la vista, los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no es superior a 90 días, y a los clientes y cuentas por cobrar, cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda. Ahora bien, respecto al punto 2 mencionado anteriormente, la ley presume que un comerciante incumplió en el pago de sus obligaciones cuando, inciso A, hay inexistencia o insuficiencia de bienes en que trabajar en la ejecución al practicarse. Inciso B, en el incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos. Inciso C, por ocultar o haya ausencia del comerciante, esto sin dejar al frente de la administración. Inciso D, por el cierre de locales de su empresa. Inciso E, acudir a prácticas, ya sean ruinosas, fraudulentas o ficticias, para atender o dejar de incumplir sus obligaciones. Ahora es momento de hablar del procedimiento para la declaración del concurso mercantil. El procedimiento de declaración de concurso mercantil lo encontramos regulado a partir del artículo 17 al 28 de la Ley de Concursos Mercantiles. El artículo 17 nos dice que el juez de distrito, con jurisdicción en el lugar donde el comerciante tenga su domicilio, es competente para conocer del concurso mercantil. Excepto esto, en casos de solicitudes o demandas de concurso mercantil que se hayan promovido por o en contra de sociedades controladoras. Ahora bien, ¿cómo se deben tramitar las excepciones de naturaleza procesal? El artículo 18 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que las excepciones de naturaleza procesal se tramitarán siempre en vía incidental y no suspenderán el procedimiento. Encontramos también que la solicitud de declaración de concurso mercantil deberá ser presentada en los formatos que a efecto de conocer el instituto, la cual deberá contener al menos el nombre completo, denominación o razón social, el domicilio que se señale para oír y recibir notificaciones, así como en su caso el domicilio social, o ya sea el de diversas oficinas y establecimientos, incluyendo esto plantas, almacenes o bodegas. La interposición de demanda de concurso mercantil la podrá hacer cualquier acreedor del comerciante, el Instituto de Administración de Bienes y Activos, o bien el Ministerio Público. ¿Cuáles son las etapas del concurso mercantil? La Ley de Concursos Mercantiles, en su artículo 20, nos dice que el concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. El objetivo de la conciliación es determinar si se cumplen los supuestos para la declaración del concurso mercantil. En el caso de la segunda etapa, su objetivo es que se logre un acuerdo entre el comerciante y sus acreedores, esto para evitar llevar al comerciante a la quiebra, acuerdo que se documenta mediante la firma de un convenio. Es importante mencionar que la finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que le integran, esto para poder efectuar el pago a los acreedores reconocidos. Estamos por terminar, sin embargo, es necesario mencionar cómo se lleva a cabo la terminación del concurso mercantil. El concurso mercantil podrá darse por concluido, inciso A, cuando se apruebe el convenio concursal presentado por el conciliador. Inciso B, si se hubiera efectuado el pago íntegro a los acreedores reconocidos. Inciso C, si se hubiera efectuado el pago a los acreedores reconocidos mediante cuota concursal de las obligaciones del comerciante, esto siempre que no quedaran más bienes por realizarse. Inciso D, si se demuestra que la masa es insuficiente, aún para cubrir los créditos preferenciales o preferentes. E inciso E, en cualquier momento en que soliciten el comerciante y la totalidad de los acreedores reconocidos. El artículo 264 nos dice que si se dio por terminado el concurso mercantil por las causales señaladas anteriormente en los incisos D y E, cualquier acreedor reconocido que dentro de los 2 años siguientes a su terminación podrá obtener la reapertura del concurso mercantil, y este se continuará en el punto en el que se hubiera interrumpido. A su vez, en el artículo 265 nos dice que la sentencia de terminación del concurso se notificará a través de boletín judicial o por los estrados del juzgado.
Y para finalizar, el artículo 266 de la Ley de Concursos Mercantiles nos dice que la sentencia de terminación del concurso mercantil puede ser apelable, ya sea por el comerciante, cualquier acreedor reconocido y el Ministerio Público, así como también por el visitador, el conciliador o el síndico. Esto en los términos que dicte la sentencia. Por nuestra parte ha sido todo, no sin antes darle las gracias por su atención prestada. Esperamos que haya sido de su agrado.